está fuerte el aire, ¿eh? Sí, está fresco. Sí. Muy bien. No, también medio mal de garganta. Bueno, vamos a continuar con nuestro temario. Y seguidamente Sonia va a analizar 3 temas que son los 3 nuevos. Uno es el nuevo sistema de recaudación de ingresos brutos para las tarjetas de crédito y de compra. Otros son las nuevas normas que se han dictado para la facturación y registración de operaciones. Y después tenemos la declaración simplificada de ingresos brutos. Adelante, Sonia. Bueno, volvemos. Bueno, algunas cuestiones que estuvieron diciéndome ahí por el pasillo, después cuando vengan las preguntas se van a contestar porque ahora estamos pasando a un tema diferente, ¿sí? Seguramente algunas de las cuestiones que quedaron por temas de tiempo las vamos a intentar resolver cuando demos las preguntas. Bueno, comenzamos con el régimen nuevo de facturación y registración. La verdad es que cuando uno lee la resolución 4444, si no tiene la posibilidad de en cada uno de los artículos abrir la norma que daba origen, es imposible analizarla porque en realidad esta resolución lo que hace es entrar en la 1415, ¿sí? Que es la resolución de facturación y de registración originaria. Después empieza a entrar en los regímenes especiales de facturación de aquellos que tienen la posibilidad de pedir en forma adelantada CAE, que se llama KAEA, ¿sí? Que es el CAE adelantado, ¿sí? Y entonces uno empieza a leer la resolución y si no tenemos la posibilidad de abrir las 4 o 5 que están relacionadas con esta norma, se complica. Sí, lo que hicimos es intentar centrarnos en las normas más importantes, ¿sí? Que es la posibilidad, obviamente, que a partir del 2 de mayo del 2019 se cambia el mínimo de emisión de comprobante de 5.000 a 10.000, en el tema de los controladores, ¿se acuerdan? Esto lo teníamos, sí, pero a los efectos de los consumidores finales, cuando se trate de operaciones canceladas con tarjeta de crédito, vamos a volver al mínimo de 5.000. Lo que estamos haciendo en este caso es identificar, la norma obliga la identificación de la persona, o sea, estos mínimos tienen que ver con que cuando yo vendo a consumidor final por estos montos voy a tener que identificar nombre, apellido, número de quit, domicilio, ¿sí? De estos sujetos que son consumidores finales, y cuando el pago sea a través de vía tarjeta de crédito, de débito, sea bancarizado, el monto se va a reducir, en este caso, a menor valor, digamos, ¿sí? Y entonces, de esa manera quedarán, entonces la bancarización permitirá, obviamente, esta identificación que cuando la compra es, en este caso, en efectivo, la norma pide la adecuación. Lo que también vamos a tener es la posibilidad de que en enero y julio estos valores vayan actualizándose solos para que no nos pase como nos vino pasando hasta ahora, ¿sí? Que los valores fueron retrasando, los aumentos de precios hacen que cada vez entran más contribuyentes en el caso de la norma. Si ustedes van a repasar la resolución, van a encontrar que este valor de 5.000 y de 10.000 se comienza a replicar en la normativa en todas aquellas partes de las resoluciones donde, ¿sí? se habla de facturación a consumidores finales. Entonces se entra, por ejemplo, en los comprobantes no válidos como factura, nuevamente la identificación
de estos comprobantes en la medida que tengan estos montos, la forma de registración de los comprobantes, por eso las resoluciones van recorriendo todas las normativas que tienen que ver en realidad con esta norma particular, donde comenzamos a identificar al consumidor final, aumentamos en este caso el valor que veníamos teniendo hasta este momento. Recuerdan que cuando íbamos al supermercado, ¿qué nos pasaba? Nos cortaban 999, nos cortaban 999 porque a partir de los 1.000 pesos nos tenían en este caso que identificar, y entonces de esa manera esto se va adecuando. Se supone que 2 veces por año, teniendo la posibilidad de adecuar el monto, esto irá acompañando en este caso los valores, y no nos va a volver a pasar como antes, que en las normas se quedan dormidas arriba de los topes y los precios en este caso hacen que continúe. Por otro lado, el equipamiento electrónico tampoco nos acompañó demasiado, porque hay algunos equipamientos electrónicos de la, como llama la resolución, de la vieja generación, que nos han quedado un poco obsoletos en cuanto a los montos. Hay que adecuar los montos por los cuales, vieron que hay algunos que cuando queremos emitir un comprobante de determinado monto no lo permite, con lo cual hay que reprogramarlos para que aquellos que estaban topeados en 5.000 los levante en este caso a 10.000, para que, por ejemplo, Ticket Factura pueda, en este caso, hacer la identificación. Todo lo que tiene que ver con la resolución tiene que ver con el consumidor final, y recuerden que no solo van a encontrar la reforma en el tema de la emisión del comprobante, sino después en el tema de cómo emitir, digamos, cómo registrar, en este caso, el comprobante. Así que vamos a tener la posibilidad después de la resolución también de la registración. Vieron que cuando sacamos la cinta testigo hacemos la identificación individual o la identificación global. Bueno, en este caso, con los montos de estos tickets nosotros vamos a poder sacar el valor global de la venta del día, y estos tickets pasarán a integrar, ¿sí?, en forma total, digamos, la venta de lo que llamamos nosotros la cinta testigo de fin del día. Algunos hacen una registración individual, el consumidor final siempre fue aquel contribuyente que se consideró como un ticket único, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, del ticket 1 al 10 y hacemos la venta del día, o la norma repasa estas normativas y entonces determina que aquellos montos, sí, que no se superen serán se pueden volver a registrar en forma global, y lo adecua a los nuevos montos. Antes podíamos hacerlo en forma global a los montos que teníamos inferiores, hoy lo tenemos con el nuevo tope, por eso recorre la resolución todas aquellas disposiciones que tenían que ver con el viejo tope de 1.000 pesos, adecuándolo a los nuevos, en este caso, valores, ¿sí? Obviamente privilegiando a aquellos que hagan bancarización de las operaciones, determinándole montos, en este caso, superiores, ¿sí? Bueno, se establece al momento de solicitar la clave, el código de autorización electrónico, ¿sí?, de las facturas A, que si se verifican determinadas inconsistencias frente al perceptor del comprobante, se asignará un código que identificará las irregularidades. La factura se va a emitir. Lo original de esta normativa es que cuando uno tenía una inconsistencia no permitía facturar, y entonces el comprador de los bienes no recibía factura. Lo que sí va a determinar es la inconsistencia observada, va a sacar una leyenda que determina que no va a poder ser computado el crédito fiscal, en este caso del comprobante, pero sí va a poder entregarse el comprobante, con este caso con las irregularidades. Eso está en la resolución original, es la 4291, la que reglamentaba el tema de las consistencias y el bloqueo automático de la factura, ¿sí?, donde ahí no había posibilidad de emitir. Yo quería emitir una factura, tenía un bloqueo por inexistencia, podía vender. ¿Estamos de acuerdo? Yo no podía entregar factura a mi comprador. Hoy le voy a poder entregar la factura con la irregularidad, pero el comprador no va a poder tomar el crédito fiscal. No sé cuál es mejor de las dos, pero la verdad que se va a complicar bastante, porque en realidad que el que reciba una factura y que diga, te doy la factura porque te vendo, pero el crédito fiscal no te lo permito computar, y sí, digamos, la operatoria se va a poder hacer, el comprobante se va a emitir, pero la restricción del cómputo de crédito va a estar. Esto estaba
en la 4291, en su momento el artículo 12, hoy está modificado por la emisión del comprobante por sistema, la detección de la irregularidad y la frase del no cómputo del crédito fiscal, en este caso para el comprador. Bueno, nosotros empezamos a transitar una época de controlador fiscal de nueva tecnología, ¿sí? Que estos son súper baratos, así que salimos masivamente a comprarlo. El contribuyente está chocho de que va a tener que gastar la plata que va a tener que gastar, pero bueno, tenemos el problema de que a partir de 100 pesos tenemos la obligación de emitir comprobante y entonces 100 pesos vale 2 litros de leche o un poquito más, y entonces estamos con el problema de que antes algunos contribuyentes estaban, ¿sí?, amparados con que, bueno, no tengo que emitir factura, con lo cual vendía masivamente a consumidor final sin necesidad de emitir comprobante. Bueno, esto hoy se cambió, cada vez hay más gente obligada a emitir comprobante, con lo cual la tecnología la necesita, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una época de controladores fiscales de la vieja tecnología y controladores fiscales de la nueva tecnología, ¿sí? Hay una prórroga de controladores fiscales de la vieja tecnología y la posibilidad de recambiar las memorias hasta el 31 de agosto del 2019. Alguno puede leer la norma anterior, era marzo, no es que está el 3 mal escrito, ¿sí? Con posterioridad al 31 de agosto solo se podrán recambiar memorias que por fallas técnicas, ¿sí?, o cuya adquisición no posea más de un año de antigüedad. O sea, hay que apurarse. El que conoce cómo es un controlador saben que las memorias duran una cantidad de comprobantes específicos emitidos, ¿sí? Habría que revisar, porque si al 31 de agosto del 2019 la memoria fiscal se me agota y no la tengo renovada, no tengo otra opción que irme a la nueva tecnología. Y entonces, para poder al 31 de agosto no estar obligado a ingresar al régimen del controlador nuevo, debería, ¿sí?, no tener la posibilidad de extender la memoria después del 31 de agosto del 2019. De otra manera, voy a tener que entrar en el cronograma que vamos a ver acá abajo, que después está en el cuadrito. Los equipos de vieja tecnología podrán ser usados hasta el 31 de mayo del 2021, si se poseen 11 equipos o más, hasta el 31 de julio del 2021, si se poseen 2 o a 10, ¿sí? Y hasta el 30 de septiembre, en el caso de un solo equipo, quiere decir que el contribuyente más chiquito tiene hasta el 30 de septiembre del 2021 para utilizar, en la medida en que no tenga agotada la memoria y esté obligado, en este caso, a modificarlo, como dice en este caso el punto anterior, ¿sí? Quienes entran como sujetos a utilizar este tipo de tecnología son los sujetos que desarrollen, ¿sí?, como actividad principal la venta al por mayor de supermercados mayoristas de alimentos y o ventas por mayor de materiales y productos de limpieza, y que en el último año hayan registrado operaciones por un monto mayor a 50 millones de pesos, con lo cual no es el chino de enfrente de casa, ¿sí? Y que opten por utilizar el controlador fiscal, deberán utilizarlo a partir del 1 de septiembre, con lo cual estamos hablando de contribuyentes más grandes. Si tenemos a nuestro vecino que tiene un supermercado, quedémonos tranquilos que ellos no van a tener que ingresar al régimen, digamos, tan rápido como lo hace otros contribuyentes, ¿sí? Bueno, estos sistemas nuevos van a tener un reporte de resúmenes totales y de reportes duplicados que se deben generar y se van a tener que subir a la página web. No tienen posibilidad de levantar las sillas y tirármelas por la cabeza, porque eso es agresión, con lo cual me van a defender. Sí, bueno, nada, vamos a tener que ingresar la información de lo que teníamos en las cintas testigos. Ahora vamos a tener, aparte de la información de facturación, la información de reportes no válidos como factura, ¿sí? O sea, comprobantes fiscales y comprobantes no fiscales van a tener que ser, en este caso, subidos a la página web, que nos va a ver un sitio seguramente, cual no conocemos, obviamente todavía, ¿sí? Y por otro lado, nosotros vamos a poder mantener en forma paralela, como siempre, el régimen del emisor solamente del ticket, ¿sí?, que sería aquel que no tiene
no emite facturas, sino solamente ticket, en este caso a consumidor final, con el famoso reporte de las 240 facturas, ¿sí?, en el año, con lo cual tiene ticket por la totalidad y esporádicamente tiene alguna factura de tipo A o tipo B que necesitaría. En este caso podría convivir con el régimen de la tiqueadora y emitir, en este caso, ahora sí, por página web o cualquiera de los sistemas que nosotros tenemos de registración, ¿sí?, el resto, en este caso, de los comprobantes. Recuerden que cuando salió la norma del controlador fiscal era todo adentro del sistema y la convivencia de ambos sistemas en forma simultánea siempre fue bastante restrictivo por parte del fisco y siempre tuvimos ese famoso tope de las 240 facturas en el año, que nos permitían tener el régimen de la facturación, supongamos, en línea, y el resto por controlador fiscal. Y esto nos determina qué tipo de máquina nos podemos comprar. O sea, si tenemos un contribuyente por ahí necesita una impresora fiscal y entonces esto es de una tecnología mucho más grande, es porque tiene, obviamente, no tiene la posibilidad de tener pocas facturas emitidas a contribuyentes que no sean, en este caso, consumidores finales, ¿sí? Con lo cual, utilicen controlador fiscal de nueva tecnología, deberán ser informados en forma mensual para los monotributistas y semanalmente para los inscriptos y exentos en el IVA, ¿sí? Similar tratamiento deberá aplicarse con la generación de la cinta testigo digital, que la resolución tiene una parte que yo digo que es para los que desarrollan el sistema, con lo cual esa parte yo no la leo, digo, hay algo que no es para nosotros, que tiene que ver con todas las identificaciones técnicas que tienen que tener, digamos, estos dispositivos a los efectos de emitir los comprobantes que nosotros necesitamos y la información, en este caso, complementaria. Se extiende hasta el 30 de junio la posibilidad de utilizar el programa RECE. Recuerdan que nosotros tenemos 3 sistemas, el RECE, el web service y el comprobante en línea. El RECE va hasta el 30 de junio de 2019, después va a desaparecer. Nos va a quedar comprobante en línea, que es esto de facturar adentro de la página de AFIP, y el web service, que es el que utilizan aquellos que tienen desarrollado un sistema donde mandan el lote de facturas a aprobar, una vez que le dan el CAE, vuelve y emiten por lote, en este caso las facturas. Lo que facturan en línea, todas las veces que emite una factura, el sistema de la AFIP le da un CAE, en este caso, diferente, ¿sí? Bueno, la filmina que sigue, ahí tienen lo de los controladores fiscales que dijimos recién, las fechas topes a las cuales no me tengo que pasar de la vieja tecnología, en este caso, a la nueva tecnología, y lo que no les puse en la filmina, pero se los digo, y esto es para que lean la resolución, lo hice a propósito, ¿sí? Cuando tenemos que informar en forma semanal esta cinta testigo o esta información complementaria, la primera semana, ¿sí?, nos da 8 días, ¿sí?, hábiles con posterioridad a la terminación de la semana. Entonces el periodo, por ejemplo, comprendido entre el 1 y el 7, hasta el 12 del mes se puede subir a la página, en la segunda semana entre el 8 y el 14 hasta el 19, la tercera del 15 al 21 hasta el 26 y la cuarta semana del 22 hasta el último hábil del mes, 5 del mes siguiente. O sea, semanalmente va a haber que subir a una plataforma que aún no tenemos en la web de la AFIP, esto que el que factura en línea, ustedes piensen que el que factura en línea, el web service, la AFIP tiene todo el tiempo la emisión del comprobante. ¿Qué le falta a la AFIP? La pata del controlador fiscal. ¿Qué hizo? Intentar poner al controlador fiscal como una información en línea, que es lo que no tiene. Entonces lo obliga al contribuyente a que semanalmente lo que va emitiendo a través del controlador fiscal se lo suba a la web, con lo cual, ¿sí?, si vamos a terminar en un IVA, digamos, simplificado, hecho por página web, la única forma de tener es tener el 100% de los emisores del comprobante inscriptos en IVA a través del comprobante, y obviamente la posibilidad que el monotributista que use este sistema también pueda, el día que recategorice, el fisco saber cuántas facturas emitió, cuánto tiene, ¿no me acuerdo? Esta emisión semanal va a hacer que se parezca, ¿sí?, al contribuyente que trabaja por web service o al que trabaja en línea, cosa que la información de ambos
esté a disposición. Por supuesto que si estamos hasta el 2021, esto no va a aparecer mañana, sino que a medida que la nueva tecnología sea obligatoria, esto seguramente irá, o sea, no pidan hoy el web service para subir la información, porque no va a haber nada, no es nada desarrollado. Por ahora sabemos que, ¿sí?, iremos paulatinamente. Alguien que se da de alta hoy deberá comprar, digamos, ya debería estar comprando un sistema de nueva tecnología, pues sería ridículo que invierta en uno viejo cuando en realidad esto se va a discontinuar. El monotributista directamente espera el año e informa todo esto hasta el 7 del mes siguiente, ¿eh? O sea que los responsables inscriptos irán todas las semanas y el monotributista que utiliza esta normativa, y los exentos, perdón, y el que monotributista irá al régimen siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, nosotros tenemos una normativa que en realidad estamos en el sistema de recaudación de tarjeta de crédito y compra, ¿no? Hablábamos con Humberto cuando planteamos un poco, me planteó el tema, ¿sí? Bueno, ustedes tienen en la página del Consejo una postura del Consejo con respecto a la norma, ¿sí? Creo que la norma no es mala, tampoco me pueden tirar con nada, ¿sí? Pero creo que tenemos una mala experiencia en función a los regímenes viejos del CIRCREV, entonces nos parece que nos va a pasar lo mismo que el CIRCREV, que nos ponían las retenciones bancarias y se nos asignaban, ¿sí?, como por coeficiente a las jurisdicciones que el CIRCREV determinaba. Un menos decía todo capital, otro menos decía mitad capital, mitad provincia, otro menos decía 100% a provincia. O sea, no había una forma muy específica de determinarlo. Entonces, sí, una cuestión innovadora como esta, que podría hasta atenuar el impacto de los saldos a favor en algunas jurisdicciones, sí, posiblemente no es el momento de lanzarla, ¿sí? Y en general la duda nos pone en una situación donde posiblemente mejore, ¿sí?, pero posiblemente tampoco sea el momento ideal para pensar en un convenio multilateral de tarjetas de crédito. Es como que, wow, ¿no? Suena como, no. ¿Está? Y entonces esto es un poco la planteo. Esto es un planteo de un convenio multilateral de tarjetas de crédito, donde se llama CIRTAC, ¿sí? Es para todas las tarjetas de débito y crédito, tickets de pago, vales alimentarios, combustible, y liquidaciones correspondientes a sistemas de pago mediante concentradores o agrupadores de pago que efectúen las administradoras, con lo cual en realidad nosotros no tenemos nada que hacer, ¿sí? Esto sería... Todas las tarjetas de crédito informarían las retenciones de ingresos brutos en una plataforma, en este caso, unificada, y a partir de ahí habría una suerte de coeficiente de distribución, que, como dice la norma, va a haber una comisión arbitral que tendrá una delegación en una institución que se dedicará pura y exclusivamente a esta situación en particular. Sí, pasamos a... Sí, cada jurisdicción deberá disponer mediante su normativa la adhesión al CIRTAC, que esto es el tema, ¿no? Hay ya jurisdicciones como Capital que dijo que no va a adherir, y entonces también es verdad que cada jurisdicción tiene su régimen de retención de tarjetas de crédito, y entonces esto generaría la posibilidad de homogeneizar una norma general y entonces todas las tarjetas irían a una bolsa y toda esa bolsa después terminaría de redistribuida en función a los coeficientes que el contribuyente en este caso presente, con las alternativas de y si no presenté, y si no lo hice, y si no lo tienen, y si lo tienen mal. Sí, bueno, la norma tiene la esperanza de pretender que tendría en cuenta las reducciones de alícuotas que cada contribuyente haya presentado en cada una de las jurisdicciones, cada uno de los coeficientes que el contribuyente haya declarado en cada una de las jurisdicciones, con lo cual, en principio, tiene, digamos, la voluntad de equiparar determinadas normas, y cuando uno lo lee parecería que se tiende a pensar en que los grandes saldos a favor y distorsivos que venimos generando de jurisdicción en jurisdicción se nos podría ir atenuando, ¿sí?, de alguna manera, porque si el régimen de retención de tarjeta está en un lugar determinado, pero en realidad
contribuyente distribuye la base en varias jurisdicciones, me termina pasando que la tarjeta es de capital, la pongo en capital, pero la base imponible la divido entre capital, provincia y Córdoba. Y entonces me pasa que la base imponible no termina absorbiendo la totalidad de la tarjeta y comienzo a pedir atenuación de alícuotas, regímenes de exclusiones que no me salen nunca. Y entonces, sí, digamos, está muy resistida desde el análisis del mercado, digamos, de nosotros mismos, pero parecería que de la lectura la intención no es provocar un empeoramiento, sino un mejoramiento, en este caso, de la distribución, ¿sí? Resultan aplicables a partir del primer día del mes siguiente al que él se encuentre operativo, lo cual será informado por la comisión arbitral a los nominados como agente de retención para su publicación. El agente de retención recibirá de las tarjetas de crédito, se supone, ¿sí?, por página web, todas las retenciones de un mismo contribuyente, de todos aquellos medios de pago que haya determinado, y luego entraremos nosotros en una página llamada CIRTAC y ahí nos determinará estas retenciones a qué jurisdicción, en este caso, va asignada, ¿sí? El procedimiento, bueno, del contribuyente alcanzado, el detalle de las retenciones, la aplicación de los importes retenidos para liquidación del impuesto, el coeficiente de distribución se tomará del CIFERE, ¿sí? Así que los reclamos a la comisión arbitral, lo dejo ahí, ¿sí? Y las dudas por correo electrónico, ¿sí? Lo dejamos, suponemos, nos van a contestar. El agente de recaudación va a tener que sería, en este caso, ¿sí?, quien recauda, sería la tarjeta en este caso, tendrá el acceso al sistema de recaudación por tarjeta de crédito, tendrán a disposición el padrón de los contribuyentes alcanzados, cada jurisdicción determinará, este señor está en Tucumán, en La Pampa, tiene reducción de alícuota, no tiene reducción, de esa manera determinará y cumplirá las mismas normas. La presentación del agente de recaudación es una declaración jurada quincenal de las retenciones que en este caso practica. Va a haber un control por parte de las jurisdicciones de las alícuotas asignadas y las excepciones. Hay muchos contribuyentes que en determinadas jurisdicciones han logrado tener una tasa de retención menor a la general. Por supuesto que el sistema permitirá la verificación del cumplimiento del depósito de las retenciones del agente de recaudación, que sería en este caso, las debe depositar para que yo las tenga, y la verificación por el sitio web de los intereses en caso del pago de fuera de término, con lo cual, en principio, sí habría por parte de la comisión arbitral un control de aquel agente de recaudación que debería, obviamente, sí, depositar las retenciones como corresponden para que el contribuyente, en este caso, tenga las retenciones. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Bueno, retenciones que tengo en papel, que no las tengo en el sistema, esto me puede llegar a pasar, y entonces vengo, ¿sí?, a determinar posiblemente que esto sea un ruido, ¿no? Que esto me pasa en general, y cuando ahora veamos el sistema del régimen de ingresos brutos también nos pasa, donde lo que está en la página no termina siendo lo que tengo en el papel, y entonces esta imposibilidad material, ¿sí?, donde, bueno, no podré... ¿Me permitirán agregar? ¿No me permitirán agregar? Parecería que no, porque si esto es un convenio multilateral del total de retenciones, parecería que yo no podría agregar más de lo que tiene, por eso me dice que el reclamo lo tengo que hacer. Se supone que yo le diría a la comisión arbitral, ¿sí?, esta retención no está en plataforma y la tengo, que me la agregue. No creo que lo haga para el momento inmediato, pero bueno, de alguna manera buscar la alternativa. Esto es un primer esbozo, sabemos que estas normas después viene la resolución de la interpretación de la modificación, porque bueno, evidentemente hay 24 fiscos que tienen que adherir a este sistema con las particularidades de los mismos, y cuando estamos en uno tenemos una cantidad de modificaciones, imagínense 24 jurisdicciones intentando poner, digamos, en esta norma algo que podría llegar a funcionar como bueno, sin embargo, digamos, por ahora quien no adhiere no lo va a aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual los fiscos tienen que adherir, los fiscos provinciales, uno a uno debería adherir. Si no, va a quedar, fisco no adherido, va a quedar con el régimen de retención propia de la jurisdicción donde está, y esas retenciones no irán
a este convenio multilateral. Y por último, ¿estoy bien con el tiempo? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Bueno. igual chiquito Sí. Bueno, declaración jurada del régimen simplificado de ingresos brutos. Tampoco estamos muy, digamos, es el primer paso que tenemos hoy, digamos, de un régimen donde el fisco nos va a ofrecer la declaración jurada de ingresos brutos con la base imponible. No nos gusta nada, obviamente, ¿sí? Porque lo va a inferir. Yo los invito a que lean la ley y la resolución de AGIP 390 y vean la fórmula matemática. No me animé a ponerla porque no tenía ninguna, no podía ni escribir. Primero porque no la entendía absolutamente con la derivada, con la integral, con una cosa tremenda, ¿sí? Porque son una cantidad de variables particulares, ¿sí? Que en realidad la verdad es que como nosotros podemos cambiar la base imponible en la medida que lo que nos ofrezca no lo consideremos en este caso razonable, la base imponible puede ser corregida por el contribuyente, en este caso en forma manual. Como dice ahí, se reglamenta la modalidad del impuesto de ingresos brutos que alcanzará contribuyentes que realicen, en principio, ideal con el supermercado, ¿no?, la venta por menor del supermercado, que es el código 471-120, y la venta por menor del minimercado, ahí sí, al chino de enfrente de casa hay que avisarle, pero si está en el régimen simplificado de Capital Federal, va a quedar afuera, ¿sí? Y los grandes contribuyentes obviamente también, con lo cual está en el rango de no régimen simplificado y no gran contribuyente, en este caso, del impuesto a los ingresos brutos. La obligatoriedad se producirá a partir de una comunicación que haga AGIP al contribuyente, no es automática, va a ir informando a los contribuyentes y a mí sí mismo podrá ampliar gradualmente las actividades, como siempre va a empezar con una prueba piloto y después verá que si le resulta, ¿sí?, esto lo tomará, digamos, como medida a los efectos de poder ampliar la base de contribuyentes, ¿sí? En este momento estamos en contribuyentes pequeños y 2 actividades especiales. Se exceptúa la modalidad de los contribuyentes que se hayan inscrito obviamente en el convenio. Esto es imposible aplicarlo en convenio multilateral. Que hayan declarado ingresos superiores a 35 millones en el ejercicio 2018, estos van a quedar afuera, o posean establecimientos comerciales con una superficie, ¿sí?, menor a 100 metros cuadrados o superior a 600. Esto se lee con, si tengo menos de 100 metros cuadrados porque soy pequeño, si tengo más de 600 metros cuadrados es porque me consideran grande. En el medio estarían los de 101 metros y 599,99 serían los que estarían dentro con la posibilidad del régimen, por supuesto, siempre y cuando no hayan facturado, ¿sí?, los 35 millones de pesos en el año, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Acceder mensualmente a la liquidación del anticipo que nos va a proponer la página, el cual, ahí va, con una base imponible, la alícuota y las retenciones y percepciones sufridas que me las va a poner, en este caso, el sistema, ingresando obviamente a la plataforma de la AGIP, donde vamos a tener la base imponible, ¿sí? Nosotros podemos, ahora sí, podemos modificar la base, pero no podemos modificar las retenciones. Las mismas las vamos a tener que decir que si las retenciones que tenemos inferidas en la declaración las tenemos algo más, vamos a tener que pedir formalmente que nos están faltando retenciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estas no está por lo menos esta primera resolución no tiene previsto, en este caso, la adecuación de la base imponible. Sí podemos, en esta fórmula matemática que va a ser la norma, que tiene que ver con una cantidad de variables, como dice la normativa, que tiene que ver con la actividad, que tiene que ver con las ventas que ha tenido el contribuyente, que tiene que ver con ventas promedio que tiene la AGIP establecidos para el mismo rubro, ¿sí? O sea, va a inferir la base. No es que va a tomar las facturas electrónicas de la base de la FIP y me va a calcular ingresos brutos. Me va a decir, mire, yo creo que usted, como tiene tantos metros cuadrados, tantos empleados, tanta rentabilidad,
Y tanto, a mí me parece que su base imponible de ingresos brutos va a terminar siendo esta, ¿sí? ¿Va a haber una declaración jurada anual? Sí, va a haber una declaración jurada anual. ¿Va a haber premios? Dice que sí. La resolución dice que el premio va a ser presentar la declaración jurada en un momento y pagar más tarde. Ese es el premio, ¿sí? Yo entiendo que la declaración jurada anual debería perseguir después hacer la declaración jurada definitiva. O sea, me infiere la base, me dice que me parece que usted vende tanto y después no hay ninguna, ¿sí? Nadie va a poner realmente cuando vendo, o trabajaré por régimen, digamos, de declaración jurada en línea, simplificada, y no habrá ninguna forma de, digamos, alterar. Entonces, si la base que me infiere es mayor a la que me corresponde, evidentemente que voy a hacer, entrar al sistema y cambiarla, ¿sí? Si estoy nominado para este régimen, no puedo ir para el régimen viejo. Estoy obligado a entrar a la plataforma, hacerlo por ahí y cambiar la base imponible. No puedo decir, este sistema no lo uso, porque me notificaron fehacientemente que yo estoy incluido en el régimen simplificado. Lo que sí puedo, tachito, obviamente. ¿Qué declaración jurada existe en una plataforma web sin un tachito al costado? No hay. No hay plataforma posible para nosotros, ¿o no?, que no tenga tachito, ¿sí? Entonces, tachito es para anular. Anulamos, ponemos lo que corresponde y seguimos, ¿sí? Este señor que va a hacer esta declaración, modificando la base o no modificándolo, va a tener una constancia de validación electrónica, ¿sí? De la presentación de la declaración jurada, la que va a tener que tener un lugar visible, ¿sí?, para determinar que el contribuyente cumplió con lo que estableció en este caso la JIP, ¿sí? Haya modificado o no haya modificado la base, no importa cuál, este sistema le va a dar el CBE, que será obligatorio para el contribuyente exhibirlo en un lugar donde haga la actividad, en este caso comercial. En la medida que no entre al sistema, no presente la declaración jurada, no va a tener CBE. Y si no tiene CBE, tendrá la posibilidad, como dice la normativa, de tener una sanción inclusive de clausura conforme a la ordenanza, en este caso, sancionatoria de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, en realidad, la no incorporación dentro del régimen sancionaría, en este caso, contribuyente. La presente normativa comienza el 1 de abril. No salgamos masivamente porque hasta que la actividad son 2, y la notificación por ahora es a cada uno de los contribuyentes como obligados a utilizar el régimen, ¿sí? Lo que sí recordemos, lo único que por ahora está previsto es la modificación de la base. No podemos modificar por ahora las retenciones, las cuales iremos a explicar que tenemos retenciones mayores a las que están en el sistema, pues también nos puede pasar que un agente de retención nos retuvo y no depositó, y obviamente esto tendremos que pedir que se nos incorpore esta retención en la plataforma, ¿sí? Por ahora esto es lo que está, supuestamente con el correr del tiempo se encontrarán posiblemente algunas situaciones de irregularidades que nos generarán 200, 300 resoluciones reglamentarias que nos pondrán en este caso en órbita, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá estamos. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Me parece que vale la explicación que estos sistemas de inducción que está haciendo AGIP están en línea con lo que está pasando con las administraciones tributarias más avanzadas del mundo, ¿no? Todas las administraciones están avanzando en este sentido, porque se ha determinado de que hay muchos contribuyentes que están con una evasión muy importante en función con los datos que la propia administración tributaria interpreta que tiene. Claro, cualquiera puede decir, bueno, pero si es así, mandar a la inspección. Obviamente, desde el punto de vista de una gestión adecuada de administración tributaria, no se puede inspeccionar a todos los contribuyentes, más en aquellos casos que sean chicos, ¿no? Así que yo creo que esta es la tónica que se viene. Y de alguna manera, lo que está haciendo la FIP con el monitoreo de ventas está en la misma línea. Está en la misma línea, porque ¿qué ha ocurrido? La FIP también ha detectado que hay muchos contribuyentes que están declarando un impuesto
que es inferior a lo que debería ser de acuerdo con los datos que tiene la propia administración tributaria. Por ahora la AFIP no avanzó en este sentido, pero avanza en otro sentido. O sea, el contribuyente va a tener que monitorear las ventas, o sea, va a tener que informar día a día las ventas que va teniendo, con lo cual esto implica poner la lupa sobre cada contribuyente y cada uno sabrá lo que va a declarar, ¿no? Una cosa es pensar que alguna vez le cae una inspección y otra cosa es saber que día a día pasan los datos, con lo cual hay una suerte de seguimiento importante, y esto es la parte de inducción que decíamos nosotros. Bueno, el próximo tema que nos va a presentar Lidwin está referido a dos aspectos. Uno, las diferencias de cambio. Vamos a hacer un poco un repaso de diferencias de cambio, qué pasa en ganancias, qué pasa en IVA, qué pasa en ingresos brutos. Algunos colegas nos pidieron la incorporación de este tema, así que estamos cumpliendo, me parece bien, porque son temas que hay que tenerlo siempre presente. Y después viene el otro tema, que es un tema ya de índole mucho más práctica y que apunta a decir, bueno, ya tenemos el ajuste por inflación contable. Ahora, cuando tenemos el ajuste por inflación contable, resulta que la declaración de ganancias se hace moneda histórica. ¿Cómo hacemos con la moneda? ¿Cómo hacemos para terminar el impuesto? Bueno, muchas gracias. ¿Se imaginan por qué vamos a tratar nuevamente el tema de las diferencias de cambio? Es obvio, ¿no? Tenemos que distinguir los distintos impuestos y dentro de ganancias, naturalmente el tratamiento para las personas humanas y sucesiones es diferente que para las sociedades o que las empresas. En primer lugar tenemos en personas humanas la teoría de la fuente, donde para considerar renta tiene que tener 3 requisitos. Pero lo que es diferencia de cambio, el tema de periodicidad real o potencial nos puede confundir, pero para eso tenemos una norma específica que es el artículo 20, inciso B corta de la Ley de Ganancias, que establece la exención de todo tipo de actualización de créditos y se considera dentro de este concepto de actualización de créditos a las diferencias de cambio. Hay una salvedad que es aquellas ganancias que se declaran por lo percibido, obviamente las diferencias de cambio están incluidas dentro de la ganancia, pero es un caso muy particular. Quedaba alguna duda sobre qué pasaba con la renta o las diferencias de cambio obtenidas en el exterior. Bueno, acá el artículo 137 y el 135 del decreto reglamentario establece también una extensión de la actualización como exento en el impuesto a las ganancias. Así que, en principio, no nos deberíamos preocupar por la actualización como tal o las diferencias de cambio como tal en el impuesto a las ganancias para personas humanas. Hay un dictamen 40 donde hace un análisis desde el punto de vista del objeto del impuesto y considera que tampoco deben estar gravadas. Para las personas jurídicas cambia un poco porque no se aplica en el objeto del impuesto la teoría de la fuente, sino la teoría del balance. Saben que la teoría del balance es muy fácil de entender y muy fácil de interpretar porque todo es ganancia para las empresas. Cualquier tipo de enriquecimiento patrimonial, cualquier tipo de beneficio es ganancia y no tenemos que tener en cuenta periodicidad, permanencia, habilitación. Con lo cual, en principio, para las personas jurídicas, la teoría del balance avala que todo está grabado. Pero, ¿qué pasa respecto de las diferencias de cambio en las personas jurídicas? Bueno, no se aplica la exención del artículo 20, inciso B corta. No se aplica la exención del artículo 20, inciso B corta. ¿Qué significa esto? Que las personas jurídicas en la fuente argentina no están exentas a las diferencias de cambio. Esto tiene una historia que vale remontarse. En el año 78
se hizo una discriminación de algunas exenciones que quedaban grabadas para personas jurídicas y seguían exentas para ganancias. Esta distinción tenía que ver con el ajuste impositivo por inflación integral. Los que ya ejercíamos la profesión en esa época, nos recordamos bien que esta explicación de no otorgar exención de determinados conceptos a las personas jurídicas que practicaban el ajuste por inflación, cerraba simétricamente y compensaba numéricamente con la consideración como activo expuesto a la inflación, con la pérdida correspondiente que generaba, y entonces una ganancia por revaluación se compensaba con un activo expuesto. ¿Qué pasó en el 92? Se suspendió el ajuste por inflación, entre comillas, se suspendió, es coeficiente 1, en realidad no está prohibido, simplemente el coeficiente es 1, el coeficiente 1 desde el año 92 al 31 de diciembre de 2017 significa en castellano que no hubo inflación en la Argentina desde el 92 al 2017, porque el coeficiente es 1. Lo cierto es que cuando se suspendió la aplicación del ajuste por inflación, a las personas jurídicas se le descompensó esta situación porque no tienen exentas las actualizaciones, pero tampoco tienen la posibilidad de compensar con el capital expuesto o la pérdida por inflación que les genera la no aplicación del ajuste por inflación. Es como que a las personas jurídicas, a las empresas, le sacaron la escalera y se quedaron con el pincel en la mano, en este tema en particular. Ahora, un dato muy importante a tener presente es que hay determinadas actualizaciones o diferencias de cambio de fuente extranjera para las personas jurídicas que por el artículo 154 de la Ley de Ganancias son consideradas como no gravadas. Diferencia de cambio que se produzca por venta de bienes muebles, inmuebles, intangibles y, como dije al principio esta mañana, de activos financieros. Esto es una situación muy particular a tener en cuenta. No entiendo bien por qué esta diferencia, pero esta es la situación. En resumen, en ganancias, personas humanas están exentas a las diferencias de cambio, tanto de fuente argentina como de fuente extranjera, esto es importante, y para las personas jurídicas de fuente argentina no tienen exención, y de fuente extranjera algunos rubros que generan diferencia de cambio sí tienen de alguna manera algo parecido a una exención porque no están grabados, el resultado es el mismo. En el IVA el panorama es un poco más complejo, tan complejo es que hicimos 3 tipos de diferencias de cambio que puede haber en el IVA, a ver qué tratamiento tiene. Por ejemplo, las diferencias de cambio provenientes de revaluación de activos y pasivos en moneda extranjera, una empresa que revalúa, no está alcanzado por el IVA esa revaluación de activos y pasivos. En cambio, si se trata de diferencias de cambio provenientes de facturación en moneda extranjera y cobradas en pesos, esto hoy en día es pan caliente, es lo que está pasando, tanto por el artículo 10 de la ley como por el 49 estarían alcanzados por el impuesto al valor agregado. Pero hay un tercer caso, y esto es importante que se entienda bien, que es la facturación en moneda extranjera, pero cobrada en la misma moneda. No está grabado por el IVA. Facturación en moneda extranjera cobrada en la misma moneda. Quiere decir que si alguno de ustedes le factura honorarios en moneda extranjera a su cliente, le debería pedir que le pague, si es que le paga, en la misma moneda extranjera, porque desde ese punto de vista hay un dictamen acá, el dictamen 24/91, que es el que tomamos como referencia. Las operaciones pactadas en moneda extranjera y canceladas en dicha moneda no generan diferencias de cambio a los efectos del IVA.
Respecto de la posibilidad de facturas en moneda extranjera cobradas en pesos, el rigor de verdad forma parte de la base imponible, es lo que opina el fisco y mayoría de la jurisprudencia, aun cuando se convengan o se facture por separado todo lo que son intereses, actualizaciones, comisiones, recupero de gastos similares, percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término. La teoría de la unicidad que está citada en el material es importante porque si esos gastos financieros, dentro de los cuales las diferencias de cambio son consideradas por parte de la doctrina como gasto financiero, tienen un tratamiento igual al ser considerado accesorio de lo principal. Entonces, si la operación original está gravada, los gastos financieros que se vinculan con esa operación está gravada. En la causa Angulo, lo que es un fallo de la Corte y que reafirma el criterio de la unicidad, se discutía si los intereses de financiación por pago diferido de la venta de acciones se encuentra alcanzada por el impuesto al valor agregado. Este es un tema que es importante tener presente porque la venta de acciones, este es el otro caso, donde la venta de acciones no está alcanzada por IVA. Pero como fue una venta pactada en moneda extranjera, esa moneda extranjera, por el criterio de la unicidad, esas diferencias de cambio que generó la moneda extranjera no pasa a estar gravada por el impuesto porque la operación principal no pagó impuesto, no está alcanzada por el impuesto. Dicho en buen romance, una diferencia de cambio sustentada en una operación no gravada no genera IVA, no genera IVA. Esto es un tema importante para el caso de que esas diferencias de cambio genera IVA. Este es un dictamen 31 del 2003, que fíjense lo que dice, presten atención, corresponde incluir en la base de imposición el IVA recaído en la operación principal, Atento que el monto del pago diferido fuera de término debido al vendedor comprende también al impuesto facturado al momento de producirse la venta. ¿Qué quieren decir con esto? El IVA calculado en la operación original también genera diferencia de cambio. Lo doy con un ejemplo. Facturo $100 más $21 de IVA, 121. Los 121 me pagan 2 meses después. La diferencia de cambio de los 121, no de los 100, de los 121 están alcanzados por el IVA. Esto es lo que dice el dictamen. O sea que el mismo IVA que no me pagaron me genera diferencia de cambio. Podemos discutir, discernir o aprobar este criterio, pero bueno, esto lo quería marcar porque es un tema muy importante. En ingresos brutos, la realidad es que en ingresos brutos, usted sabe que cada ordenanza tributaria de las provincias tienen por ahí distintos criterios, pero en ingresos brutos, si analizamos las diferencias de cambio, la podemos ver desde dos ángulos. Del ángulo del objeto del impuesto, la realidad es que nadie se dedica a como hecho imponible a tener diferencia de cambio. Las diferencias de cambio surgen por una política cambiaria y monetaria. O el análisis desde el momento del reconocimiento, o sea, desde el devengamiento, yo diría, o desde el hecho imponible o desde la base imponible. Si lo analizo desde el objeto del impuesto, desde mi punto de vista, las diferencias de cambio no son un ingreso por una actividad realizada por el contribuyente, donde estas diferencias de cambio surgen o resultan atribuibles a una política cambiaria.
Desde lo que es el devengamiento o la base imponible, hay que mirar cada código fiscal. Las diferencias de cambio no estarían alcanzadas, ya que se generan en un momento posterior al devengamiento de la operación y obedece a cuestiones que son de política cambiaria o monetaria, de la operación principal que ya se gravó con el tributo. La realidad es que es un tema controvertido, yo quiero reconocerlo, es un tema donde los fiscos provinciales intentan gravar la diferencia de cambio, para lo cual hay algunos antecedentes jurisprudenciales. Este caso de la ciudad de Buenos Aires, Algodonera Santa Fe del año 2005, establece que la base del tributo no solo se conforma por las retribuciones o ganancias netas, sino toda suma de dinero percibida por el contribuyente que tenga origen en el ejercicio de actividad. Con lo cual, en este criterio trata de englobar que todo lo que cobre el contribuyente, llámese por precio o por accesorio del precio, está gravado por ingresos brutos. Según la norma tributaria para la determinación de la base imponible, no puede efectuarse, este es el fundamento de los fiscos, no puede efectuarse otras detracciones que las expresamente anunciadas y las actualizaciones monetarias no se hallan comprendidas en tal enunciación. Dicho de otra forma, lo que interpretó esta causa algodonera Santa Fe es que no lo interpreta desde el objeto, sino desde la base imponible. Desde la base imponible, cualquier ajuste de base imponible, si no está expresamente prevista su detracción, no se permite detraerla a los efectos del cálculo del impuesto. Pero recientemente nos encontramos con un fallo en la provincia de Buenos Aires, el Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires, un fallo de agosto del 2018, donde se desestimó el criterio esgrimido por el fisco y excluyó de la base imponible las diferencias de cambio generadas al momento de cobro por variación de tipo de cambio. Este es un fallo, me gusta mucho, a ustedes también, seguramente, porque es un fallo donde, si bien es un caso particular, es el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires, con lo cual le pone un freno a ARBA en la idea de cobrar sobre las diferencias de cambio. Un fallo que no tenía exactamente que ver con diferencias de cambio por ajuste de gastos financieros o por devaluación, tenía que ver con Aerolíneas Argentinas, una causa donde prosperó la postura de no gravar diferencias de cambio, pero era por diferencias generadas contablemente por revaluación mensual de créditos en moneda extranjera. O sea que se revaluaban los créditos en moneda extranjera y esa revaluación de créditos, Aerolíneas no lo gravaba y el Tribunal Fiscal de Apelación, otra sala, la sala 2, dijo que esas diferencias de cambio tampoco están gravadas. Desde este punto de vista, ¿qué hacemos con las diferencias de cambio? ¿La gravamos, no la gravamos? Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta este fallo, me tienta a aconsejar, ¿sí? Salvo que algún código expresamente las incluya, considerar que estas diferencias de cambio, por lo menos en ingresos brutos, no estarían alcanzadas. Ahora vamos al otro tema, que es el ajuste por inflación de los estados contables. ¿Por qué traemos este tema a colación? Porque siempre hay una diferencia entre el balance contable y el balance impositivo. Entonces, si modificamos el balance contable, en principio, ya vamos a ver que no debería tener incidencia en el impositivo. Pero vamos a llevarnos la sorpresa que sí, que tiene incidencia. Esto para mostrarle que en 49 años usamos 13 ceros nada más, que tiene que ver con... Cuando dicen aumenta el dólar no aumenta, baja el peso, no aumenta el dólar. Esto para mostrarle nada más los países que tienen más del 25% de inflación anual. Argentina
Venezuela y algunos países africanos. El tema de la inflación y de la devaluación es un problema de medición. A veces parece que un patrimonio, un activo ha crecido y la realidad es que no creció, hay que medirlo exactamente bien, porque si no vamos a llegar a resultados que no se compadecen con la realidad. Este es el esquema de lo que es la aplicación en la Argentina. Digo, hay distintos organismos de control que han establecido distintos cronogramas de aplicación del ajuste contable por inflación. Y quiero remarcar, estamos hablando del ajuste contable por inflación, no estamos hablando del ajuste impositivo por inflación. Bueno, un tema importante a tener en cuenta que ya me cambia un poco el razonamiento es que el ajuste contable por inflación tiene que tener una aplicación retroactiva. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los quebrantos que vienen de años anteriores? ¿Por qué no los actualizo de años anteriores? Bueno, acá las normas contables me dicen que tengo que hacer una aplicación retroactiva y tengo que reconocer al inicio del ejercicio el resultado por exposición a la inflación. Y ese resultado al inicio me puede dar una mayor pérdida, y esa pérdida me va a generar un menor resultado no asignado al inicio. Y esto atiendan porque acá empieza a complicarse la liquidación impositiva. O me puede dar una mayor ganancia y esa mayor ganancia también me afecta en el resultado no asignado. Este menor resultado distribuible, en definitiva, porque hoy la utilidad es la utilidad contable si quiero distribuir algo, ¿sí? Bueno, me va a generar efectos, más allá de los efectos jurídicos que puedo tener, si tengo que hacer reducción de capital o no, pero me va a generar efectos en la liquidación de impuestos. ¿En qué me va a repercutir? En todo lo que tenga que ver distribución de dividendos o utilidades, o me va a repercutir en los honorarios al directorio, o en disposición de fondos. ¿En qué no me repercute? En las normas de capitalización exigua, que si bien se basan en utilidades, son utilidades impositivas. ¿En qué tampoco me incide? En el tope de deducción de donaciones, porque también tiene que ver no con utilidad contable, sino con utilidad impositiva. Vamos a dar un ejemplo. Si no lo hacemos en el ejemplo va a ser más difícil entenderlo. Supongamos un ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre del 2018, donde tenemos un resultado no asignado histórico de 500.000 pesos. Y aclaro esto, estos 500.000 ya pagaron ganancias. Ya pagaron ganancias. Pero resulta que el resultado no asignado, como consecuencia de hacer retroactivo el ajuste por inflación, me da nada más que 100. Y el resultado del ejercicio histórico me da 900 y ajustado me da 50. Ustedes saben que muchos empresarios cuando hay plata retiran y se la ponen en el bolsillo y después es un problema al asesor impositivo cómo imputarlo. Si es dividendo, si es préstamo, si es honorario al directorio, esto es un problema ya nuestro. Supongamos que el contribuyente, el dueño de la empresa, ya se retiró 550.000 pesos creyendo que ganó 900 y creyendo que todavía tenía 500.000 sin retirar de años anteriores. Pero ahí ya tengo un problema. Un problema es que no le puedo dar el carácter de dividendos, más allá que no existe la figura de dividendos anticipados y que genera disposición de fondos, etcétera. Pero digo, si yo le quiero dar dividendos por 550.000 pesos, tengo una limitación. No puedo dar dividendos por más de 150, porque no puedo distribuir dividendos que no son utilidades líquidas y realizadas del resultado contable, y hoy el resultado contable es el ajustado por inflación. Así que ahí empieza una primera situación. Quiere decir que en este caso, que se llevó 550 y solo puedo votarle, si quiero votarle dividendo 150,
tengo un exceso de retiros por 400, pero un dato importante que quiero volver a decirlo. Sobre los 500 acumulados ya se pagaron ganancias. Quiere decir que tengo 400 y digo, voy a darle de dividendos 150.000. Los 100.000 no tengo retención porque forma parte de la filmina anterior, resultados no asignados 100.000. Sobre los 50 que son utilidades del ejercicio 2018, que ya la empresa paga la alícuota del 30%. ¿Le retengo o no le retengo el 7%? Porque en principio son utilidades, estos 50.000 del 2018. Yo creo que no. Yo creo no, porque primero tengo que imputar las distribuciones de dividendos a los resultados no asignados anteriores que ya pagaron el impuesto a las ganancias. No me extrañaría que AFIP piense que esto debería llevar retención. ¿Sí? Lo pongo sobre la mesa. Ahora, los 400.000 pesos restantes van a generar, por las nuevas normas, disposición de fondos a favor de terceros, que significa que es un préstamo, se le prestó al accionista o al director 400.000 pesos, y tengan en cuenta que hoy la tasa de interés que se calcula para considerar intereses presuntos, hoy está más o menos en el 77% anual, o sea, el efecto de disposición de fondos va a ser importante en este caso. Con los mismos datos cambio algunos parámetros del ejemplo. 500.000 de utilidad histórica, 900.000 resultado del ejercicio, 100.000 ajustado por inflación, resultado no asignado, 50.000 de resultado del ejercicio. Los accionistas se llevaron 750.000. A cuenta de honorarios 225, a cuenta de dividendos 525. Ahí tengo un primer tope para distribuir resultados acumulados. El tope es 150.000. No puedo llevarme 750.000 como distribución de honorarios y distribución de dividendos, porque mi resultado acumulado al final del ejercicio 2018 es 150.000 nada más. Quiere decir que en este caso tengo un exceso de retiro sobre el tope de 600.000. Supongamos que le quiero votar honorarios por 40.000, que es en exceso, pero le voto 40, los dividendos van a ser 110, con lo cual voy a tener dividendos 110. 100.000 sin retención, de eso no tenemos duda. Esos 10.000 lo imputo contra las utilidades de años anteriores contables, estoy cambiando ajustado con histórico, y esta problemática me genera este tema del ajuste contable por inflación, que no me genera compensación por no tener ajuste impositivo por inflación. Sigo con mi idea que esos 10.000, si bien deberían ser imputables como utilidad del ejercicio 2018, yo creo que tengo un bonus, yo creo que tengo un crédito de resultados que eran válidos en su momento, pero que ya pagaron impuesto a la ganancia. No voy a volver a pagar sobre los dividendos. Ese es mi criterio. Y tengo disposición de fondos sobre 600.000 pesos, que es un interés presunto muy grande. Impacto en honorarios. ¿Cómo impacta en honorarios? Si la utilidad, este es otro ejercicio, utilidad contable es de 1.000.000. El resultado ajustado por inflación es 400.000. El impuesto a las ganancias es 300. La utilidad contable pasa a ser 700 histórica y 100 ajustada. Parece risa, ¿no? Que de una forma es una cosa, de otra cosa, es decir, esto no habla bien de lo que es la utilidad de un balance, si se la mide de una forma o si se la mide de otra forma. Bueno, ¿en qué cambia respecto a los honorarios al directorio? Me permiten, en este ejemplo, deducir menos honorarios. O sea que
el resultado contable ajustado por inflación tiene también en honorarios al directorio implicancias fiscales. Tengo menos tope para deducir honorarios. Y si tengo menos tope para deducir honorarios, representa que el exceso de honorarios va a tener un tratamiento especial, aun cuando yo considere, o el cliente o el contribuyente considere, que tenía de sobra para retirar, pero en rigor de verdad, por el resultado nuevo, resultado ajustado, retira menos. Esto es todo que tiene que ver con ganancias. En bienes personales también afecta porque la liquidación de como responsable sustituto de acciones y participaciones sociales se toma sobre el balance de publicación, con lo cual puede ser más o menos, depende del caso. Con ingresos brutos tenemos dudas. Yo creo que hacen falta normas de la comisión arbitral que tomamos gasto e ingresos computables para determinación de coeficiente unificado y el límite del 1% de utilidad contable admitido como gasto computable en concepto de honorarios va a cambiar. Va a cambiar porque cambia el resultado contable. Bueno, este tipo de situaciones pasa cuando para algunos organismos la utilidad es ajustada por inflación y para otros organismos la utilidad no es ajustada por inflación. Ustedes saben, mi opinión es que obviamente desconocer los efectos de la inflación en el pago de impuestos a las ganancias es vulnerar los principios básicos del impuesto a las ganancias, donde básicamente el impuesto a las ganancias tiene como virtud medir bien la capacidad económica, la capacidad contributiva. Si no se la mide bien, lo que estamos haciendo es tratar de tapar el sol con las manos, que es una tarea imposible, y estamos generando en algunos casos que se pague impuestos sobre ganancias ficticias y en otros casos que se deje de pagar impuestos por aquellos que tuvieron la suerte de ganarle la inflación y que tienen capacidad económica y sobre eso no pagan impuestos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, César. Muy interesante este tema. Está demostrando que en este punto estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque por un lado aparece toda una normativa para reconocer la inflación desde el punto de vista de los estados contables y por el otro lado todo esto no se toma en materia impositiva. Esto es lo que de alguna manera los clientes, los empresarios vienen señalando, ¿no? Así, realmente es la peor situación que se puede dar aquí. Bueno, como hacemos normalmente, ustedes ahí tienen ya como último temario del día de hoy hemos visto un poco de todo, y lo que nos quedaría por ver es algunos caminos que la jurisprudencia viene trazando respecto a algunos temas que hay que tenerlo siempre en cuenta, fundamentalmente en la tarea de lo que es el asesor fiscal. Y acá nos encontramos por un primer caso, y vamos a ver dos hoy, que proviene de la Cámara de Apelaciones en materia comercial, o sea, obviamente acá estamos ante la situación de un contribuyente fallido, donde lo que se discute es si el juez de la quiebra tiene facultades para establecer un límite a la multa que termina aplicando la Administración Tributaria en el caso de una omisión impositiva. Y en este antecedente, lo que se establece por mayoría, porque hay un voto en minoría, se establece entonces que el juez tiene facultades para establecer límites a lo que es la imposición de una multa para los quebrados. En el caso del Tribunal Fiscal Fideicomiso Hipotecario, el tema del ajuste por inflación nuevamente, pero ahora con una perspectiva un poco distinta. Nosotros hemos señalado ya aquí la posición que inclusive es de la Corte respecto de aquellos contribuyentes que intentan aplicar el ajuste por inflación, pero que a través de este mecanismo determina un quebranto fiscal. No es que pagan menos, sino que directamente no pagan porque con el ajuste por inflación determinaría un quebranto
impositivo. Y acá es donde sabemos que la jurisprudencia es contraria al contribuyente, porque en realidad toda la jurisprudencia de la Corte está vinculada a lo que es el impuesto confiscatorio, pero no al mecanismo de determinar quebranto. Pero en este caso el Tribunal Fiscal avanza un poco más y dice, ¿qué pasa en aquellos casos donde como consecuencia del ajuste por inflación se determina un quebranto que va a ser utilizado en los próximos años? ¿Es posible utilizar en los próximos años ese quebranto? Y aquí la posición del Tribunal Fiscal, quiero insistir con esto, porque todas las posiciones que conocíamos del Tribunal Fiscal de la Nación, hoy hay que revisarlas todas, habida cuenta de los nuevos jueces que tiene el Tribunal Fiscal, donde ya se están viendo situaciones totalmente novedosas respecto de la jurisprudencia anterior. Y aquí entonces la posición que ha tomado el Tribunal Fiscal es que para esto hay que determinar si ese quebranto en los periodos fiscales posteriores se ha probado la confiscatoriedad de parte del contribuyente. Nuevamente el tema de la prueba. Si esto es así, entonces es procedente el cómputo del ajuste por inflación. Vamos a pasar al caso Real Estate Investment, porque es un caso muy interesante del cómputo del crédito fiscal del IVA, la fiscalización que hace la inspección llega a determinar que hay créditos fiscales en una empresa que se dedica a los servicios de financiación y actividades financieras, y hay una serie de créditos fiscales generados en facturas que están relacionados con alquiler de salones para fiestas, servicio de catering, producción de films, ambientaciones de eventos. Y cuando la inspección empieza a analizar, se da cuenta que todo esto está vinculado a una fiesta de un casamiento. Y entonces acá lo que hace la Administración Tributaria es impugnar el crédito fiscal, porque dice que no se ha cumplido el requisito de la ley, que es justamente la vinculación de ese crédito fiscal con la actividad de la empresa. Obviamente alguien se equivocó para poner la factura, se equivocó del lugar, equivocó el cajón donde se ponía y, bueno, obviamente el Tribunal Fiscal confirmó la posición de la Administración Tributaria. Y otro caso también interesante, el caso Ideas del Sur del Tribunal Fiscal, donde se da un supuesto de cesión de derechos de la comercialización de venta de programas enlatados al exterior. Y aquí entonces, en un antecedente muy interesante, se señala que esta cesión de derechos se encuentra alcanzado con el impuesto al valor agregado. Yo quiero básicamente enunciar los temas porque no nos da para más, pero para que ustedes vean los temas que puedan tener más importancia. Hay un antecedente de la Cámara, o sea, ya es de la alzada, que me parece que es muy importante, donde se discute la multa que se le aplicó a un contribuyente, y esta multa que se le aplica al contribuyente, esto es una inspección, la inspección en definitiva da origen a una rectificativa que hace el contribuyente, cuando rectifica le aplica una multa por defraudación, y la Cámara Federal recalifica la conducta y dice que en realidad no corresponde la defraudación, sino corresponde la omisión de impuestos. ¿Y saben cuál es el argumento que utiliza la Cámara? Fíjense qué interesante. Es que la rectificativa se originó en la inspección y la inspección se originó en un requerimiento que fue contestado por el propio contribuyente y es el contribuyente que aportó todos los elementos para que después le ajuste el fisco. Y en base a que aportó el contribuyente esos elementos, no encontró el ardid que es necesario para la defraudación y por esa razón le recalificaron la conducta. Y algo similar, esto también es importante considerarlo, hoy estuvimos viendo facturas apócrifas, pero una de las derivaciones de facturas apócrifas son las multas. ¿Qué multa corresponde aplicar? La propia Administración Tributaria tiene un protocolo en esta materia, que diríamos no siempre lo aplica, pero lo tiene y lo tiene escrito,
en el sentido que cada vez que se hace un sumario para aplicar una multa vinculado a facturas apócrifas, lo que hay que hacer es analizar la conducta del contribuyente y determinar, a raíz de todos los elementos que pueda tener, si esa conducta ha sido culposa o ha sido dolosa, o sea, a través de un ardid. Es más, para poder aplicar una multa por defraudación, lo que requiere es la demostración del ardid por parte del fisco. El fisco no puede hacer una imputación sin la demostración. Ya tuvimos antecedentes hace mucho tiempo que los vamos mencionando aquí en este ciclo. Bueno, y justamente en este caso donde se aplicó una multa por defraudación a un contribuyente por facturas apócrifas, es el Tribunal Fiscal que reencuadra la multa y también le aplica una multa por omisión fiscal, o sea, no por el tema del ardid, basado justamente en el análisis que hace de los elementos que tomó en cuenta la Administración Tributaria. Un fallo muy importante de la Corte, el Telefónica Móviles, acá se discutía la procedencia de la compensación de un saldo a favor de impuesto a la ganancia mínima presunta con impuesto a las ganancias del mismo periodo fiscal. Este era el secreto, del mismo periodo fiscal. Un contribuyente que tiene un saldo a favor de ganancia mínima presunta porque los anticipos superó al impuesto determinado. Y a su vez, los anticipos se imputa el crédito del impuesto al cheque. Con eso se determina el anticipo. Con ese anticipo se lo incluye en la declaración jurada, da un saldo a favor. Con ese saldo a favor se lo compensa con ganancias. La Administración Tributaria desconoce la posibilidad de hacerlo en el mismo periodo fiscal porque interpreta que por la resolución de aplicación que tiene dictado la FIP sería recién para el periodo fiscal posterior, pero no para ese mismo periodo fiscal. Y este llega hasta la Corte y la Corte tiene una posición a favor del contribuyente donde dice que es perfectamente compensable. Con lo cual acá hay dos moralejas importantes que sacamos. Primera moraleja, si bien el anticipo se ingresa en todo o en parte con el cómputo del impuesto al cheque, una vez que el impuesto al cheque se imputa al anticipo, deja de ser impuesto al cheque y pasa a ser anticipo. Y al ser anticipo, si esto supera el impuesto determinado, pasa a ser de libre disponibilidad. Primera conclusión que está en contra de la interpretación que tiene el fisco, obviamente. Segunda interpretación, si esa compensación es válida, también lo será para el mismo periodo fiscal y no respecto del posterior. Por eso, trascendental este fallo de la Corte. El caso IBM, bueno, algo parecido con el ajuste por inflación que dijimos, el quebranto para ser computado en periodos fiscales sucesivos, hay que probar la confiscatoriedad. El caso Pistrelli y Henry Martin es muy interesante, esto se reflota la problemática de los anticipos. Y acá nos encontramos con un problema, dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, de dos salas y los dos encontrados. De mi punto de vista, uno bueno, otro malo. Uno de ellos tan malo es que hasta se equivoca en la cita del fallo de la Corte, ya recordado por todos nosotros, que es Vicente Damiano, que de mi punto de vista no se aplica en este caso. Fíjense qué es lo que ocurre. Un contribuyente empieza a pagar los anticipos. Llega el momento, o va a llegar el momento, de que tiene que pagar un anticipo que es el noveno. Como está en condiciones de presentar la declaración jurada, y esa declaración jurada le va a dar un saldo a favor, presenta la declaración jurada antes del vencimiento del anticipo. Determina el saldo a favor y con ese saldo a favor lo utiliza para compensar otra cosa. No es el caso que viene ahora. Viene el fisco y dice, el anticipo noveno no se pagó. Pero no se lo puedo reclamar porque la deuda del anticipo quedó subsumida en la declaración jurada. Pero sí da origen a los accesorios y le reclamó los intereses. Y ahí viene el tema. Y entonces dice, Vicente Damiano de la Corte dijo eso. No. Vicente Damiano no dijo eso. No. El caso era distinto.
porque el caso era de un anticipo que había vencido y habiendo vencido, el contribuyente después presenta declaración jurada, pero habiendo vencido. Esto es anterior, totalmente distinto. Y entonces la Cámara, una con buen criterio, dice, no, en realidad ha perdido toda facultad el fisco de cobrar el anticipo, por lo tanto también perdió la facultad de cobrar el accesorio. Y la otra sala, reproduciendo los fundamentos de Damiano, yo creo incorrectamente, dice que corresponde los anticipos, de los accesorios. Bueno, esto para tenerlo en cuenta. Yo creo que hay un tema donde la jurisprudencia no se metió demasiado, pero que es importante recordarlo. ¿Cuál es el efecto jurídico de un contribuyente que presenta una declaración jurada antes del vencimiento? De mi punto de vista, el contribuyente que presenta declaración jurada antes del vencimiento tiene los mismos efectos de aquel que lo presentó al vencimiento, porque en realidad la ley lo que establece es un plazo máximo de vencimiento. En ese plazo el contribuyente lo presenta en cualquier momento, pero una vez que el contribuyente presenta esa declaración jurada ante el vencimiento, tiene total firmeza, exactamente igual que lo hubiese presentado al vencimiento general. Esta es la consideración que además me parece que tampoco hace la jurisprudencia. Otro caso de corte importante, Garman Representaciones, donde aquí se discute el tema del transporte internacional de personas, las cargas, los servicios accesorios y la posición de la Corte en el sentido que le alcanza la exención en el impuesto al valor agregado. Un caso también muy interesante, muy particular del Tribunal Fiscal, la Comunidad Israelita Ortodoxa, donde acá se discute qué es lo que ocurre en una entidad religiosa exenta del impuesto al valor agregado que vende un bien determinado, que es la comida kosher, kosher, donde ahí se discute justamente si esto es la venta de un alimento, de una cosa mueble, o por el criterio de unicidad juega la exención de valor agregado. Esta es la posición que toma el Tribunal Fiscal y por tal razón acá también se revoca la resolución del fisco. Otro caso, LDC Argentina, también de la Cámara Federal, resolución 3577, el famoso caso de los que exportan, la retención que existe para el caso de exportaciones. Acá el contribuyente había intentado decir que este era un nuevo impuesto a las ganancias, un derecho de exportación, y entonces la Cámara dice que bajo ningún aspecto este mecanismo de esta resolución es un pago a cuenta de impuesto a las ganancias, con lo cual es una forma de liquidar impuesto a las ganancias y no tiene esos efectos. Un caso curioso que viene de la primera instancia de Dolores, donde el juez federal de Dolores, justamente en un caso de un jubilado del Poder Judicial, esto no tiene que ver con el fallo de la Corte, ¿no? Esta es primera instancia, un jubilado del Poder Judicial aplicaba el impuesto sobre el sueldo básico y no sobre los adicionales. Diríamos algo parecido a lo que después el Consejo de Magistratura estableció para los jueces que pagan impuesto a las ganancias, ¿no? Es decir, no el total de la remuneración, sino el sueldo básico y no los adicionales. Y acá el juez federal lo que hace es darle la razón al contribuyente en el sentido de que por el principio de equidad debe gravarse solamente los sueldos básicos. Hay un caso que recomiendo la lectura, que es el Grupo Financiero Galicia de la Cámara Federal, de la Sala Quinto, en un tema que tiene posiciones encontradas en el Tribunal Fiscal y en la Cámara, que se refiere a los casos de empresas que toman un préstamo y ese préstamo está destinado a comprar acciones de otra empresa. ¿Qué pasa con los intereses de ese préstamo? En general los contribuyentes toman una posición en el sentido que estos préstamos son deducibles, porque si bien va a comprar acciones de otra empresa, esas acciones en definitiva va a generar un dividendo y el dividendo está sujeto al impuesto a las ganancias en la fuente que los origina,
y acá viene toda la discusión, si realmente debe ser considerado como grabado o no grabado, pero lo interesante es que esta posición de la Cámara es a favor del contribuyente y ha sostenido que en este caso, y justamente considerando el tratamiento de los dividendos, que esos intereses y los gastos financieros de ese préstamo destinado a la compra de acciones se deducen de la declaración de impuesto a las ganancias. Este caso del Tribunal Fiscal, Why Not, es otro caso muy interesante. Un contribuyente que se le impugna el IVA de los teléfonos celulares, porque lo que hace la inspección es analizar teléfono por teléfono ¿De quién es? a quién corresponde. Y cuando analiza teléfono por teléfono, no las llamadas, teléfono por teléfono, el número a quién corresponde. Y cuando analiza esto, se da cuenta que varios de los teléfonos corresponden a otra empresa. Y cuando corresponde a otra empresa, le pregunta al contribuyente, y el contribuyente dice, sí, efectivamente, esta empresa, son todas empresas vinculadas. Y entonces ahí viene la discusión. ¿Se puede computar el crédito fiscal de la telefonía celular de las otras empresas que resultan vinculadas? Queda muy claro que la discusión de este pleito, el litigio, está entablado exactamente sobre esto. No se discute que esas habían sido llamadas. El problema era otro, era si por el solo hecho de ser vinculada se lo puede impugnar o no. Y el Tribunal Fiscal, acá es la Sala A, la que establece que se puede computar el crédito fiscal basado en el principio financiero que tiene justamente el cómputo de crédito fiscal en el impuesto al valor agregado. Un tema realmente, un antecedente interesante para analizar. Bueno, en el caso Axis Mundi, otro tema para el que tenga algún tema similar, de vez en cuando la Administración Tributaria se mete en estos temas, es el impuesto a los premios de juego, el sorteo. Esto en general cuando tenemos esos programas de televisión, donde se le hacen preguntas a la gente, como consecuencia de esto, después tiene la posibilidad de esto y lo demás. Bueno, y en este caso concreto se le hace un ajuste, considerando que no había pagado el impuesto a los premios de juegos de sorteo, y el Tribunal Fiscal que determina que es improcedente, en este caso, el impuesto, porque esos premios se obtienen sin el factor azar, justamente. Y este es el elemento que hay que determinar. Si existe el factor azar o no, para lo cual hay que analizar, obviamente, cómo procede todo el tema del sorteo. Bueno, ya terminando, hay otro tema que nos venía, decíamos que había dos de la Cámara Comercial, el caso Cuidado SRL, donde acá también la Cámara Comercial dice que los jueces tienen facultad para morigerar las tasas de interés. Antes habíamos hablado sobre los límites cuantitativos de la multa. Ahora se refiere a las tasas de interés y justamente basado en lo que es los principios básicos del régimen concursal, se ha determinado, por lo menos esta sala, ha determinado que los jueces tienen facultad para establecer un límite en las tasas de interés y de esta forma poner en una posición de equilibrio a toda la masa de acreedores. El caso gobierno, unos casos más nuevos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba, de la Corte reciente, donde acá se establece, cambiando el criterio que tenía la Corte en un viejo fallo que era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Tierra del Fuego, y se basa justamente en un principio, el caso Nisman, en un principio donde ante determinados supuestos la Corte está obligada a revertir su posición. Acá lo hace, la Corte revierte su posición y se establece que la Ciudad de Buenos Aires, después de la reforma del año 94, tiene el mismo nivel que las provincias y esto tiene el efecto de que se abre la competencia originaria en el caso que se discute en la Ciudad de Buenos Aires para ir ante la Corte, cosa que hasta el momento estaba en discusión justamente basado en el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y el último tema, un tema que lo esbozó Sonia hoy también,
el fallo de la Corte también de 26 de marzo, García María, con una conclusión de la mayoría, 4-1, sobre la inconstitucionalidad de los ingresos derivados de las jubilaciones. Fallo este que en realidad ha llamado mucho la atención a la doctrina especializada. Más allá de ser un fallo a favor de los jubilados, en general la doctrina no ha hablado positivamente de este fallo, no ha hablado bien de este fallo, al contrario, habló bien del voto en minoría del presidente Rosenkrantz. Y hay una cosa que este fallo resulta muy llamativo. Este caso viene de la Cámara Federal de Paraná. Y la Cámara Federal también lo declara inconstitucional, pero lo declara inconstitucional en base a 3 argumentos. Primer argumento, que la jubilación no es ganancia. Segundo argumento, que hay una doble imposición. Tercer argumento, que sería violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sugestivamente, el fallo mayoritario de la Corte no toma ninguno de los 3 argumentos, ninguno. Y recurre a un argumento realmente notable, inesperado, novedoso totalmente, efectivamente, que es el criterio de la vulnerabilidad del jubilado, para lo cual hay toda una teoría armada. Después Rosenkrantz esta teoría la destroza, pero esta es la posición de la mayoría, donde, bueno, hay normas constitucionales, según el voto de la mayoría, hay normas constitucionales y de los tratados internacionales que asisten a esta posición de la vulnerabilidad. Y esto es importante señalarlo porque este caso fue resuelto de puro derecho. O sea, acá no hubo pruebas. A tal punto que la posición contraria de Rosenkrantz, que obviamente tiene una posición contraria, no en el sentido de la inconstitucionalidad, lo que dijo, bueno, en otro caso hay que analizar la confiscatoriedad del impuesto, que en este caso no se puede discutir, justamente fue de puro derecho. Caso realmente interesante para señalarlo. Y entonces acá, yo creo que lo que me parece que nos quedaría de esto sería preguntarnos cuál sería el efecto para los demás jubilados. Este es un caso, pero ¿qué pasaría con los demás? Y ahí entonces tenemos una serie de situaciones distintas, porque aparecen primero los jubilados que hoy están en la justicia ya, obviamente en instancias anteriores. Y acá los jueces o esas instancias pueden tomar o no el fallo de la Corte. Pueden tomar o no el fallo de la Corte. Pero después tenemos los jubilados que no iniciaron la acción judicial. Los jubilados que no iniciaron la acción judicial, que a su vez están divididos en 2, algunos que le retienen el impuesto. A los que le retienen el impuesto no tienen otra alternativa que iniciar la acción judicial para sacar una sentencia positiva y una medida cautelar que le prohíba retener el impuesto a las ganancias. Y después está el otro grupo, los jubilados, que no iniciaron ninguna acción, pero que no le retienen el impuesto, o que le retienen, pero que presentan declaración jurada con otro tipo de ingresos, que es la declaración que hoy nos hablaba Sonia. Entonces, bueno, estos contribuyentes son los que están mejor posicionados porque tendrían la posibilidad de presentar la declaración jurada, si se quieren jugar con esta línea, ¿no? Tomar la posición mayoritaria de la Corte y considerarlos como exentos. Obviamente, el criterio de la AFIP no va a aceptar esta posición, porque esta posición además es para un hecho puntual. Si bien, quiero insistir con este punto, la Corte falló en un caso de puro derecho, sin prueba alguno, y en función de la persona se dijo que era vulnerable. Yo diría, no todo jubilado es vulnerable. Hay jubilados y jubilados, hay vulnerables y no vulnerables. Y justamente el problema que tendría que resolver la justicia es eso, ¿no?
con este criterio. En cada caso determinar la vulnerabilidad o no vulnerabilidad. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Las preguntas, como siempre, las contestamos por la página. El agradecimiento a todos ustedes. No, esto ¿sabés qué? Se lo llevo yo porque se los paso a los asesores. Uy, yo escribí un poquito. Está bien, me parece. Alguna cosita puse. Inducís la respuesta del asesor. Ah, bueno, no sé.